la clase. Muy bien. Vamos a comenzar el día de hoy, chicos. Buenos días nuevamente con todos ustedes. Espero que se encuentren bien. La clase es una continuación de lo que hicimos la semana pasada. Si ustedes recuerdan, la semana pasada hicimos tejidos conectivos. Es un tema muy amplio, ¿no? Porque tiene bastante que estudiar por esta parte de los tejidos conectivos. Pero, aunque no lo crean, esto es mucho más amplio. Hoy vamos a hablar de un tipo de tejido especializado. ¿Y qué cosa significa esto de especializado? Que es obvio que el tejido conjuntivo está cumpliendo muchas funciones. Una de ellas necesita un cierto tipo de célula especial para cumplir solamente con su función, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a ver los tejidos conjuntivos especializados. Aquí está. ¿Se ve? Sí, no hay ningún problema. ¿Sí se ven los chicos? Muy bien. Como le dije, vamos a hablar acerca de los tejidos conjuntivos o conectivos porque reciben el mismo nombre. Uno de estos tejidos es el tejido cartilaginoso, ¿sí? Tú lo conoces, tú lo puedes sentir, ¿sí? Como también no. Por ejemplo, si te agarras la nariz, la parte de adelante es cartílago, ¿sí? Ese tabique medio que tú encuentras en tu nariz es cartílago. Si te agarras la oreja, el pabellón, eso que está medio blando, ¿sí? Y medio duro a la vez, es cartílago también. Entonces, es un tejido necesariamente que sirve de alguna u otra manera, no solamente como parte del cuerpo, sino también cumple ciertas funciones. Por ejemplo, evitar el desgaste de los huesos. ¿En dónde? En las articulaciones, ¿no? Vamos a ver entonces un poquito más acerca de esto. A ver, mi amigo Samuel desea ingresar. Ya está, ya lo hice ingresar. Listo. Seguimos. Dice, generalidades de el tejido cartilaginoso. Consistencia rígida. Buenos días, profesor. Perdón la tardanza, es que había entrado al link de matemáticas. Buenos días, Samuel, ¿cómo estás? Ok, no, no te preocupes. Consistencia rígida. Su superficie es ligeramente elástica y muy lisa. ¿Sí? Su función, una función de soporte, reviste las superficies articulares facilitando el movimiento. Y su estructura contiene condrocitos, condroblastos y abundante material celular que forma la matriz. Eso lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Pero yo quiero que ustedes vayan viendo un poco lo que era la función, ¿no? El soporte, como dice, revista de superficies articulares, facilitando el movimiento. Sí, por ejemplo, en las articulaciones de tu rodilla, tú tienes dos huesos que se articulan en la rodilla y un huesito más que está encima, que es la rótula. Esos huesos, ¿sí? Están recubiertos por cartílago. ¿Por qué? Porque si los dos huesos chocaran, ¿sí? Al momento de hacer este movimiento, pues ni vuelta que darle. Primero te dolería un montón y segundo los huesos se desgastarían. Claro, como tizas. Si tú frotas dos tizas, ¿no? Las tizas se desgastan. Aunque no lo creas, si no hubieran los cartílagos en ese lugar, ¿sí? Recubriendo esa parte de los huesos, se desgastaría. Porque tus rodillas hacen mucha fuerza. Cuando tú corres o saltas, recuerda que el peso muchas veces está supeditado a esa parte de tu cuerpo, ¿no? Las rodillas sufren mucho desgaste. Igual que tus tobillos también en algunos casos. Entonces, hay que tener bastante cuidado en ese sentido, chicos. Sí, su salud también en esa parte es importante. Y una alimentación sana por ese lado sería muy recomendable. Vamos a ver, dice, el tejido cartilaginoso no posee vasos sanguíneos, ¿sí? Es nutrido por los capilares del tejido conjuntivo. O sea, aquí también había nutrición por difusión, ¿sí? Este tejido no posee vasos sanguíneos, no tiene vasos linfáticos ni nervios, y los cartílagos, excepto los articulares y cartílago fibroso, están envueltos en una vaina conjuntiva llamada pericondrio. Bueno, aquí sí yo sí les puedo contar mi experiencia, y mi experiencia fue un poquito difícil. Aunque ya creo que se los he contado casi todos. Como ustedes sabrán, yo me operé de la nariz. Me he operado 2 veces del tabique de la nariz. El tabique es el huesito que está acá arriba. Entonces yo me acuerdo que cuando era chiquillo, como yo hacía karate,
Esto acá me lo doblaron, me lo rompieron y tuve que operarme. La primera operación que me hice fue mala, ¿no? Y en la segunda operación descubrieron que mi cartílago, este cartílago que está acá abajo, o sea, de todos normales así es recto, ¿ok? Pero en mi caso, mi cartílago es así, como una C, y se tiende para mover hacia un lado, hacia este lado se mueve. Entonces, aparte que yo tenía más cartílago, entonces los doctores cuando me operaron, primero me movieron los huesos y este cartílago, ¿no? Lo cortaron, lo recortaron y trataron de colocarlo en su sitio, bueno, evitar que se forme C, pero me dijeron, no, es que el cartílago va a seguir así porque el cartílago tiene memoria. ¿Memoria? ¿Qué piensa? No, ya, no es eso, sino de que cuando tú tienes un tejido, un órgano que tiene una forma definitiva, por más que tú lo estires, va a mantener su forma, va a volver a su forma original, va a volver siempre a su forma original, entonces ya ahí ya no hay problema. Entonces a mí me cortaron un pedazo de cartílago, yo lo vi, ¿no? Me lo entregaron inclusive todo, y ese pedazo de cartílago pues era medio blanquecino, un poco amarillento, pero medio blanquecino. Y no tenía nada de sangre, nada, 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 nada. Bueno, en ese tiempo yo tenía 18 años, 19 años. Entonces yo, pues, ¿qué iba a saber de esto, no? Porque ni siquiera había estudiado biología. Entonces cuando me lo entregaron, sí se notaba de todas maneras la forma, que tenía una forma así como de C. Ya, era chiquitito, era delgado, pero así, o sea, no era recto, era recto, recto. Entonces, desde ahí yo, bueno, quizás por ahí también surgió mi interés, ¿no? Pero desde ahí ya un poquito comencé a entender algunas cosas y esto del cartílago, eh, ¿por qué no tiene irrigación sanguínea? Mira, profesor, si yo cuando me meto de chiquito me metí el dedo, plum, me arañaba y me salía sangre, ¿no? La típica, no sé si ustedes han visto que cuando se arañan aquí, o a veces cuando se hace mucho calor y todo, eso comienza a salir sangre de la nariz de la nada. No, chicos. Lo que pasa es que ahorita en este momento todos tenemos una pequeña piel muy delgadita, muy fina, una capa muy fina de tejido que cubre cartílago y esa pequeña capa, esa delgadísima capa, sí tiene vasos sanguíneos y son vasos sanguíneos muy finos, muy delgados. Entonces, ¿por qué, profesor? Tú vas a que te arañes y plum, comienzas a sangrar. Y cuando hace calor, es que por el calor que está muy seco y tú respiras y es muy seco, el aire seco hace que también pierda humedad y se resquebraje esa parte de la célula que es muy fina, es muy delgada. Y al resquebrajarse se rompen esos pequeños vasos sanguíneos y te sale sangre. ¿Sí? Entonces, chicos, ojo, el cartílago no tiene sangre, no tiene sangre, se alimenta por difusión, ¿ok? Así como ya me he visto en otro tejido. Bueno, un poco para contarles mi experiencia, ¿no? Ya cuando era más chiquillo. Listo. Acá vamos a ver eh, bueno, ¿cómo lo digo? La célula, una de las células del tejido conjuntivo, en este caso de de los cartílagos, es el condrocito. Si ustedes se percatan, ¿sí? El condrocito solamente es esta parte que está acá, ¿ok? Y alrededor tiene una sustancia que se llama matriz, ¿ok? Para tomar en consideración, esta es la otra célula que se llama condroblasto. Tiene, por ejemplo, también a su alrededor fibras colágenas, agregados calcáreos y condronectina. Tenemos entonces por ahora el condrocito y el condroblasto. ¿Ok? Van dos células. Y si yo corto, ¿no? Un cartílago, ¿ok? Yo, por ejemplo, no sé, me saco, ya, del pedazo que me sacaron de mi nariz, si yo lo cortara de manera bien delgada, bien fina, puedo ver esto. Acá se ven las células, lo que les acabo de indicar, miren, ven. Esto de acá, ¿sí? El condrocito, acá se ve claramente. También los condroblastos, quizás no tanto, pero aquí sí se ve bien claramente cómo sería un condrocito. ¿Lo ven? ¿Sí? Se nota bien claramente la forma, ¿sí o no? Vamos a ver cuántos tipos de cartílago hay. ¿Sí? Tenemos el cartílago hialino, que tiene pocas fibras de colágeno y se encuentra justamente, por ejemplo, en la nariz, en ciertos cartílagos, en la tráquea. ¿Qué, profesor? ¿La tráquea está formado por tejido cartilaginoso? Pues sí, chicos, tu tráquea, sí, está formado por músculos y cartílago. Uh-huh.
Tejido cartilaginoso elástico. Dice, con muchas fibras elásticas. Por ejemplo, tu pabellón auditivo, o sea, tu oreja. Y si por eso tú lo puedes agarrar, estirar y todo lo demás, ¿no? Y por último, el tejido cartilaginoso fibroso, que tiene muchas fibras de colágeno, muchas fibras. Y por ejemplo, está en tus meniscos, en tus discos intervertebrales. Estos discos intervertebrales son cartílago que se encuentra entre vértebra y vértebra. Ahora, si te percatas, los meniscos, que son los que están en tu rodilla, ¿sí? Resiste bastante fuerza, porque tus rodillas son importantes, ya te lo dije. Los discos intervertebrales también resiste bastante presión, porque cuando tú saltas, por ejemplo, un pequeño salto, todo tu cuerpo, ¿sí? Cuando tú saltas y caes, presiona a tu mismo cuerpo. En el caso de tu columna, ¿sí? Tus huesos, que están uno encima de otro, se presionan entre sí, pero entre ellos está el cartílago. Entonces ese cartílago evita que los huesos choquen, ¿sí? Le da cierta elasticidad, entre comillas, entre hueso y hueso para evitar que los huesos choquen y se dañen, ¿sí? Importancia por si acaso hay. Amigo Sitka, amigo Checharín, no sé por qué están apagados sus cámaras. Ya les he dicho bien claro que durante mi clase, por favor, les pido que activen sus cámaras, ¿sí? Amigo Checharín tiene problemas. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, el cartílago hialino. Este es un corte que se hace con micrótomo, ¿sí? Un corte muy fino, muy delgadito para poder ver lo que estamos viendo. ¿Ok, chicos? Seguimos. Aquí también tenemos cartílago, este, por ejemplo, es de la oreja, ¿sí? Y acá, por ejemplo, se percatan, hay menos cantidad de células en ciertas zonas y es obvio que es un poco de más con fibras elásticas. Y por último, lo que encontramos en los discos intervertebrales, por ejemplo, y en los meniscos, por ejemplo, en el caso de tu rodilla, ¿no? Acá vemos claramente, este es un hueso y la que está abajo es otro, y entre ellos tenemos lo que son los meniscos, ¿sí? Los meniscos es ese cartílago que está pegado a los extremos de nuestros huesos largos. Eso permite que de alguna otra manera no haya roce entre los huesos directamente y no haya desgaste. Ojo, pero sí hay desgaste del tejido cartilaginoso. Inclusive hay gente que sufre, bueno, ya cuando tiene mayor edad, cuando son mayores de edad, sufren de enfermedad de los meniscos y no pueden caminar, a veces necesitan operación, ¿ok? O muchas veces los deportistas, los futbolistas, etcétera, sufren daño en sus meniscos. Inclusive los danzarines, porque yo he tenido y tengo un par de alumnos del elenco de danzas que tienen problemas con sus meniscos, ¿no? Profe, a mi mamá la operaron de la rodilla por eso. A ti te pegan de la rodilla. A mi mamá. O sea, Oh, ella tenía como el cartílago debilitado y le abrieron la rodilla claro. y le sacaron el cartílago, lo retiraron y le pusieron como o sea, no sé, tiene un nombre específico, Ya, pero lo que hacía eso era que suplía al cartílago, claro, un injerto. algo así. Y Ya. hasta, Muy bien. Sí, sí, sí. Ojo, claro, muchas veces tenemos que reemplazar ese tejido que ya está dañado. Entonces, lo que se hace es, como dice, por ejemplo, su compañero Samuel, que nos ha relatado lo que ha pasado con su mamá, que se retira todo ese cartílago que está por encima del hueso y se cambia, ¿no? Ojo que es una operación muy difícil, no es una operación así que, ya vamos a cambiarnos la rótula, pues me cambio, pues ya, listo, no, 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 no. Inclusive ese nuevo tejido que te ponen debe ser un tejido, primero que no sea rechazado por tu cuerpo, porque si tú pones cualquier tejido y tu cuerpo lo rechaza, tú vas a tener siempre ahí una infección. El sistema de defensa de tu cuerpo no lo reconoce como propio y lo rechaza. Entonces, muchas veces también son partes de tu propio cuerpo, ¿sí? O los injertos son inocuos, como por ejemplo metales o sustancias que son inocuas al cuerpo, que no les hacen nada, para tomar en consideración, chicos. Muchas gracias, Samuel, por contarnos la historia de tu mamá. Bien. El otro tejido especializado es el tejido óseo, ¿sí?
Ya conocemos un poco el tejido óseo, porque es obvio que conocemos, siempre hemos visto un hueso, ¿sí? De todas maneras, quizás no hemos visto los nuestros, bienvenido sea si no hemos visto los nuestros, pero sí sentimos nuestros huesos, ¿sí o no? En nuestras manos mismas, ustedes sienten sus huesos, ¿sí o no? En tus piernas, en tu cabeza, tú tocas, toc, 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 sí, yo sé que suena vacío en el caso de algunos de ustedes, no, mentira, chicos, pero ahí está el hueso, ¿sí o no? Ok. Dice, es uno de los más resistentes y rígidos del tejido animal, de los tejidos animales. Es el conjunto principal del esqueleto, es el constituyente principal del esqueleto. Sirve de soporte a las partes blandas y protege órganos vitales, como los contenidos en la caja craneana y torácica y el conducto raquídeo. Claro, miren chicos, qué cosas, ¿no? El hueso cubre órganos blandos, ¿se han percatado? O sea, tiene la cavidad craneana que cubre el cerebro, tiene la caja torácica que no tiene sus brazos, perdón, sus costillas, todo, pero cubre el corazón y los pulmones. Y en la columna vertebral, esos huesitos, no sé si a ustedes les dije, pero por el medio tienen unos agujeros que permiten el paso del sistema nervioso, del cordón nervioso. Entonces, el hueso es importante, es obvio que es uno de los más, si no decir el más duro, porque el otro duro es la de los dientes, ¿sí? La dentina, ¿ok? Que también es muy durísimo. Pero al menos eso está siendo utilizado como, en nuestro cuerpo, como cubierta para órganos blandos, a tomarlo en consideración, chicos, ¿sí? Dice, bueno, ya vimos el concepto principal. El tejido óseo está formado por una sustancia intracelular calcificada, que es la matriz ósea, y por distintos tipos de células. Por ejemplo, tenemos el osteoblasto, que forma hueso, el osteocito, que son células que se incorporan al hueso, y los osteoclastos, que se encargan de la destrucción de hueso. Sí, chicos, han escuchado bien. Destrucción de hueso. Profesor, ¿qué? No entiendo. ¿Cómo va a haber una célula que forme hueso y una célula que destruya hueso? Ah, ya, te explico. Y te lo voy a explicar con una enfermedad que se llama acromegalia, ¿sí? Si ustedes revisan en internet y buscan, por ejemplo, acromegalia, van a encontrar imágenes, ¿sí? De personas, a lo mejor lo voy a buscar así rapidito nomás, ya, para ustedes, para que vean, que han sufrido de problemas, por ejemplo, en el caso de, a ver, acá lo voy a compartir con ustedes mejor para que ustedes mismos lo vean. Sí, ajá, acá está. Miren chicos, no sé si se ve, estas son imágenes de acromegalia, ¿sí? Son personas que, por ejemplo, en este caso, acá vemos un gigantismo. Y acá vemos, por ejemplo, el tamaño de las manos, ¿sí? Con una mano normal. Ojo, estos son los casos más normales, pero miren, por ejemplo, acá la formación de la cabeza, aquí también, ¿no? La formación de la cabeza, por ejemplo, y otros huesos más, la formación del pie, miren aquí cómo se forma su pie. Profesor, ¿qué es esto? ¿A qué se debe? ¿Cómo es? No entiendo qué cosa es la acromegalia. Ya, les comento. La acromegalia es una enfermedad. ¿Qué pasa? Que los huesos del cuerpo crecen indiscriminadamente. Comienzan a crecer. Personas que deberían medir unos 70, unos 80, llegan a medir hasta 2 metros 10, 2 metros 20, sus manos se comienzan a deformar, los huesos de la cara se comienzan a deformar, los huesos de la columna y de la cintura se comienzan a deformar porque comienzan a crecer desmesuradamente, no hay control. Por eso, ¿pero por qué se da eso? Bueno, por lo que hemos acabado de ver. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos dos tipos de células. Uno que produce hueso y el otro que lo destruye. Entonces, el hueso se va regulando. Mientras uno va creciendo el hueso o haciendo crecer el hueso, el otro va carcomiendo, ¿sí? O achicando el hueso para que se mantenga al final en un tamaño determinado. Pero ¿por qué, profesor, es necesario eso? ¿Por qué en todo caso simplemente no hay células y ni crecen? Ah, ¿qué pasa cuando te rompes un hueso? A ver, dime. Ya, te fracturas un hueso. ¡Trac! Listo, pum, te fracturaste un hueso. El doctor viene allá, te ve la placa, sí, vamos a operar, lo vamos a colocar en tu sitio, pum. ¿Y cómo es que el hueso se suelda solo? Ah, es que chicos, estas células también sirven para eso. Cuando tú tienes una fractura o un daño a tus huesos, si estas células no existieran, ¿cómo se podrían recuperar?
Bien simple. Estos huesos comienzan a formar un nudo alrededor de esa fractura, lo ensanchan, comienzan a formar más hueso y se recupera por completo ese hueso. Y es más, la zona donde te has fracturado se vuelve inclusive mucho más dura, mucho más difícil de que se rompa nuevamente ahí. Es por eso que existen este tipo de células, ¿sí? Los condroblastos y los condrocitos, ¿sí? Perdón, los osteoblastos y los osteoclastos, ¿sí? Los osteoblastos forman hueso, mientras que los osteoclastos destruyen hueso. Entonces están en un trabajo mutuo. Uno aumenta, otro quita. Uno aumenta, otro quita, ¿sí? Y, por ejemplo, si el osteoclasto deja de trabajar, se produce la enfermedad llamada acromegalia, donde solamente trabajan los osteoblastos. ¿Ok, chicos? Profesor, ¿y qué pasa cuando me fracturo? ¿Ambos trabajan? Sí, ambos trabajan. El osteoblasto forma hueso en la parte donde se ha dañado el hueso, ¿sí? El osteoclasto, por mensajes químicos, tiende también a destruir hueso, pero no necesariamente en esa zona. Puede destruir zonas aledañas, etcétera, pero en menor cantidad. ¿Ya? Entonces, cuando por ejemplo tú tienes una fractura, se hace trabajar mucho más al osteoblasto y mucho menos al osteoclasto. Y en condiciones normales, cuando no tienes esa fractura, ambos trabajan de la misma manera. ¿Ok, chicos? Bueno, tenemos varios tipos de tejido óseo, ¿sí? El tejido óseo compacto, por ejemplo, que se encuentra en la diáfisis o parte media de los huesos largos. Aquí les explico un poco todos los detalles que hay en un hueso largo, por ejemplo, un conjunto de finas láminas de matriz calcificada, láminas surcadas con pequeñas lagunas, lagunas que están comunicadas. O sea, es todo un sistema, ¿sí? Es todo un sistema que permite comunicar célula y célula en un hueso. Profesor, pero ¿cómo es eso? O sea, si todo es duro, o sea, ¿cómo puedo comunicar una célula? Ya, en el sistema, por ejemplo, nervioso, las células se comunican. Hay otro tipo de células, inclusive puedo mover otro tipo de células. Las células sanguíneas, profesor, también constantemente se comunican, pero el hueso es sólido. ¿Cómo lo puedo comunicar? Una célula aquí y otra célula aquí. Fácil, chicos, por conductos. Hay pequeños conductos que unen a célula a célula. Y ojo, también hay líquido. No piense que todo es hueso nada más. También hay líquido. Es mínima la cantidad, pero hay líquido, ¿sí? Que permite la supervivencia de estas células. A tomar en cuenta, por favor, chicos, ¿ah? ¿Sí? Bien. El otro, por ejemplo, el tipo de hueso es el tejido óseo esponjoso, que se encuentra en la epífisis o parte terminal de los huesos largos y en el interior de los huesos cortos, ¿sí? Está formado por placas de hueso. Esas placas dejan huecos interconectados ocupados por la médula ósea roja. Claro, bueno, yo sé que ustedes no lo han visto, no sé qué tanto, también a ustedes les gustará, pero si han visto los huesos del pollito, ¿sí? Bueno, en una sopa, en un caldo, hay una parte dentro del hueso que se pone marrón, no sé si ustedes han visto, ¿sí? No han tomado una sopa, un caldo de pollo, ¿no? ¿Nada? ¿No? Ya, Bueno, hay algo que se pone marrón, algún día lo vas a ver, ya. Entonces, ese marrón es sangre. Tú sabes muy bien que dentro de los huesos está la médula ósea roja que forma sangre, ¿sí? Forma glóbulos rojos. Chicos, aunque no lo crean, dentro no es que no haya nada del hueso. Hay otro tipo de hueso que es mucho más delgado, mucho más fino, que forma así como una red entrecruzada de láminas de huesos, ¿sí? Muy finas, muy delgaditas. Y eso es el tejido óseo esponjoso, ¿sí? Normalmente se encuentra en los huesos largos también, ¿ok, chicos? Y muchas veces está relacionado con la formación de células sanguíneas. Bien, aquí por ejemplo te pongo un dibujo de cómo serían ambos. Miren, ve. Aquí por ejemplo esta primera parte que está aquí es el tejido óseo compacto, ¿sí? Si se percatan está unido, sí, se podría decir, por agujeritos pequeños, ¿no? Pero estos si en realidad son parte de los espacios donde se encuentran las células. Ojo, miren, aquí hay canales sí para los vasos sanguíneos, ¿sí? Sí, chicos, los huesos tienen vasos sanguíneos,
¿ok? Entonces estos vasos sanguíneos recorren todos estos canales. ¿Para qué? Para llevar, obvio, que oxígeno y alimento a nuestros huesos, ¿sí? Entonces, esta parte es el hueso óseo compacto. Miren, es obvio que es mucho más notorio, que están las células más ordenadas, hay mucha más sustancia dura, en el caso del hueso, y la capa que lo reviste es el periósteo. Por dentro vas a encontrar el hueso óseo esponjoso, que en realidad, miren, tiene muchísimo espacio. Acá no es como este hueso compacto, tiene muchísimo espacio, ¿sí? Las pequeñas laminillas de hueso que hay, entrecruzadas en sí, se llaman trabéculas, y obvio que aquí voy a encontrar parte de lo que es la formación de glóbulos rojos, ¿sí? También voy a encontrar nervios. Ah, profesor, por eso cuando me rompo una pierna, ¿no? Dios no quiera para ninguno de ustedes, ¿me duele? Claro, en parte sí. Recuerda que no solamente te rompes el hueso, sino también dañas el músculo y todos los tejidos que se encuentran alrededor. ¿Sí, chicos? Acá, por ejemplo, tenemos un poquito más claro. Este sí ya es un dibujo un poquito mejor definido. Y vemos aquí alrededor, miren, el hueso compacto, ¿no? El hueso compacto y aquí el hueso esponjoso. Acá tenemos se parece como una foto de cómo sería. Obvio que esto ya está vacío porque acá está la médula ósea, que es la formación de glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, más o menos esto es lo que tenemos que ver cuando queremos hablar de los tipos de tejido óseo, perdón. Bueno, estas son microfotografías, ¿sí? En la cual se ve justamente las células, ¿no? Que son pequeñísimas, ¿no? Aquí vemos cómo es una célula. Esto es una célula en realidad, ¿sí? Y alrededor de cómo se va formando las capas en este caso, por ejemplo, las capas calcáreas. Recuerden que el hueso está formado por sales, ¿sí? Como el calcio, ¿no? Y la célula va formando capas y capas y capas, ¿sí? Alrededor de ella. Aquí está nuevamente el tejido óseo esponjoso. Vemos claramente, estas son las células. Esto es el hueso. Lo que está acá, sino que parece ya una H, es el hueso. Pero dentro, como les dije, acá se ve, por ejemplo, lo que serían las células hematopoyéticas, las células que forman los glóbulos rojos, las plaquetas, etcétera, los glóbulos blancos en algunos casos. ¿Ok? Ahí está. Bien. Por último, tenemos el otro tejido especializado. Este es el último, chicos. Recuerden, ya hemos visto el tejido cartilaginoso, el tejido óseo y el otro tejido especializado es el tejido sanguíneo o hematopoyético, ¿sí? El tejido sanguíneo sí han escuchado hablar claramente de él, porque estamos hablando de la sangre, ¿sí? Es líquida, está formado por un plasma y tiene diferentes elementos celulares. El plasma está formado por agua y sustancias disueltas, mientras que los elementos celulares son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Ojo, según la última, creo que ha sido del año pasado, no sé si les comenté a ustedes, pero el nuevo elemento sanguíneo, no es una célula, pero es un elemento forme, y se podría tomar así, es que se ha encontrado en la sangre que contiene mitocondrias libres, ¿ya? Ojo que la mitocondria era una organela que estaba dentro de las células. Pero ahora, según una nueva investigación, se ha determinado que el otro componente forme que se encuentra en la sangre son las mitocondrias. Hay mucha cantidad de mitocondrias, ¿sí? Entonces, es un nuevo componente que a partir recién del año pasado se ha hecho un trabajo de investigación. Yo supongo que en los próximos años ya no solamente estudiaremos la sangre diciendo cuáles son los componentes de la sangre, glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Ya no solamente diremos eso, diremos también los componentes de la sangre son glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas y mitocondrias. O sea, estamos en un proceso de cambio de investigaciones y ustedes van a ser quizás uno de los primeros en escuchar esto. Entonces, chicos, así como recién se ha descubierto, poco a poco se va aceptando por la comunidad científica y cuando la comunidad científica lo acepta por completo, ok, sí es cierto, está determinado, entonces se esparce al mundo y ese nuevo conocimiento tiene que ser impartido. ¿Dónde? En las escuelas, universidades, institutos, etc.
Entonces, por ahí le voy dando un adelanto. Como siempre, yo dándole las últimas a ustedes, pues, chicos, por favor. Estamos en la ola, chicos, estamos en la ola. No, no, mentira, es una broma, chicos. Seguimos. A ver, funciones de la sangre. Obvio que transportar sustancias, como por ejemplo los nutrientes y el oxígeno, importantísimo. Termorreguladora, claro, porque te va a regular la temperatura del cuerpo. Amortiguador del pH, sí, también, eso sí, ni vuelta que darle. Defensivo, obvio que defensivo porque tiene, recuerda, los glóbulos blancos, ¿sí? Y también tiene los anticuerpos. Ahora que estamos con esto de la pandemia, recuerden que cuando se nos inocule la vacuna, ¿sí? Cuando se nos inocule la vacuna, quien va a reaccionar es los glóbulos blancos de tu cuerpo, ¿sí? Produciendo los anticuerpos necesarios para la defensa de tu cuerpo. Y antihemorrágica, porque como obvio tú tienes un corte, después de un poco de tiempo, ¿no? La herida se deja de salir sangre porque ha formado un coágulo gracias a las plaquetas que se encuentran en ella. Bien, aquí tenemos más o menos cómo está formado el plasma sanguíneo. El plasma sanguíneo es la parte líquida de la sangre. El plasma sanguíneo es la parte líquida de la sangre. En realidad casi todo es agua. Miren, el 91.5% es agua de ese plasma sanguíneo. Solamente el 8,5% son solutos. Solutos son sustancias en solución. Por ejemplo, 7% de proteínas, como la albúmina, globulinas, fibrinógeno y otras, y 1,5% son otros componentes. Por ejemplo, electrolitos, nutrientes, gases, enzimas. ¿Gases, profesor? ¿En la sangre hay gases? Claro que sí. Oye, el glóbulo rojo lleva oxígeno, el oxígeno es un gas. Transporta también el dióxido de carbono, el dióxido de carbono es un gas. Enzimas, hormonas, amortiguadores, vitaminas, producto de desecho. ¿Ok? Y bueno, aquí te pongo un cuadro para que tú lo leas en tu tiempo libre y puedas ver acerca de las células sanguíneas, ¿no? Por ejemplo, tenemos los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, los leucocitos, que son los glóbulos blancos, ¿sí? Los megacariocitos, que son los predecesores de las plaquetas, ¿ok? En el caso de los leucocitos se dividen en dos grupos, los granulocitos y los agranulocitos. Profesor, ¿será porque tienen granos? Pues sí, digamos que sí. Cuando tú ves una de estas células pareciera que tuvieran granitos, por eso se les llama granulocitos. Y cuando no tienen, agranulocitos, ya obvio, ¿no? Dentro de los granulocitos tenemos los basófilos, neutrófilos, eosinófilos. Recuerden, todos los granulocitos terminan en filos, ¿ya? Y dentro de los agranulocitos tenemos los linfocitos y los monocitos. Los agranulocitos terminan en citos. Ahí está. Dentro del linfocito tenemos, el linfocito T, ¿sí? Y el linfocito B. Y aquí es donde está la vacuna contra el COVID, porque el COVID va a trabajar con estas células para, de alguna otra manera, generar las defensas para tu cuerpo. ¿Ok? Aquí está en microfotografías cómo serían, ¿no? Las células. Estos chiquititos azules son las plaquetas, eosinófilos, basófilos, ¿sí? Monocitos, linfocitos, ¿no? Y por último los neutrófilos que están aquí. ¿Ok? Lo que está alrededor, ¿no? Son los glóbulos rojos, por si acaso. Bien, ya vamos terminando. Nos falta poco tiempo. Los glóbulos rojos, por ejemplo, son en una persona un promedio de 4,8 a 5,4 millones por milímetro cúbico. O sea, en un milímetro cúbico tenemos entre 5 y 5,5 millones de eritrocitos. Sin embargo, en ese mismo milímetro cúbico hay solamente entre 5.000 y 10.000 glóbulos blancos. Y también en ese mismo milímetro cúbico tenemos entre 150.000 a 400.000 plaquetas. ¿Ok? Miren la diferencia de cantidades, ¿ah? Glóbulos rojos es, pero una cantidad increíble, ¿no? Por milímetro cúbico, ¿ah? O sea, sácate un milímetro de sangre y hay esta cantidad de glóbulos rojos, hay esta cantidad de glóbulos blancos y hay esta cantidad de plaquetas. Importantísimo este cuadro, chicos, ¿sí?
Muy bien, chicos. El día de hoy hemos visto entonces los 3 tipos de tejidos especializados que hay, ¿sí? Los tejidos cartilaginosos, los tejidos óseos, el tejido óseo y el tejido sanguíneo. Ojo, también son tejidos conectivos, pero como le dije, son especiales. Especiales porque cumplen una función determinada. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Ok. Ahora también le voy a enviar su tarea. Aquí está, a ver si lo voy a compartir para que le den una ojeada rapidito nomás. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Acá está. Eso es lo que le voy a enviar. Como siempre, usted es casi la misma información que le estoy poniendo en el PowerPoint, ¿sí? Tenemos ahí el tejido cartilaginoso, explica un poco el tejido óseo, el tejido sanguíneo, ¿no? Con dibujos y todo lo demás. Me he enfatizado un poco en la sangre, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, le pongo un mapa conceptual de cómo está formado. Este es importante porque esto es como un resumen, ya les he dicho, ya el tejido conjuntivo conectivo. Y bueno, vocabulario, si por si acaso tienen algunas palabras difíciles. Y su, en este caso, práctica, que es poco, no es mucho esta vez, ¿sí? Eh, lo he hecho tipo autoevaluación para ustedes, pero que lo entiendan. Si tienen algún problema, me avisan. ¿Ok, chicos? Muchas gracias, chicos. Eso es todo por hoy. Espero que hayan entendido. La clase no ha estado muy complicada, no ha estado muy difícil. Sí, cualquier cosa, igual ya saben, me preguntan. Tienen hasta las 5 o 6 de la tarde para preguntarme vía WhatsApp, lo que sea, cualquier pregunta, cualquier duda o comentario, me avisan. Con confianza, chicos, estoy para apoyarlos. ¿Sí? Cuídense bastante, chicos. No coman mucha grasa porque a mí ya me hizo daño ya, así que por favor, cuídense bastante. Nos vemos, chicos. Chao, chao. Chao, profesor, cuídense. Gracias. Cuídense, chicos. Chao.